El Senado ingresa ahora en la media hora previa. Tiene la palabra la señora senadora Lilian Quechichean. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ocupar nuestros 5 minutos hoy en esta media hora previa para recordar a un ser entrañable, Elías Tulbovich Haitz. Elías nació en San Pablo, en Brasil, el 6 de diciembre de 1925. En diciembre vuelve a Montevideo y fija domicilio en el barrio La Comercial y finalmente se muda al barrio de Malvín, donde vivió más de 30 años. En marzo de 1959 obtiene la ciudadanía legal uruguaya y poco más tarde, el 17 de junio de aquel año, se casa con Rosa Dembovich. De ese matrimonio nacen 3 hijos, Sergio, Marcelo y Ernesto, los 3 transitando muy diferentes caminos, el arte, el deporte y el periodismo, pero todos recibiendo de Elías su apoyo, su ejemplo y su empuje. En 1981 fallece Rosa Dembovich. Elías forma una nueva pareja con Gema Toma, que lo acompañó hasta su fallecimiento el 20 de enero del 2006. Cursó estudios en el IABA, fue protagonista en la jornada de protestas del Cine Trocadero el 9 de octubre de 1948, que buscó interrumpir la difusión de la película La Cortina de Hierro, de notorio corte anticomunista, en pleno fervor de la Guerra Fría. Fue su primer contacto con la tortura. Detenido en esa instancia, fue sometido a torturas y a malos tratos, fue procesado por asonada y daños a la propiedad. La tortura y los malos tratos recibidos ahí fueron confirmados por la Comisión Especial encargada de asesorar sobre los medios de defensa de la democracia acerca de los sucesos del Cine Trocadero, una comisión de este Senado que se conformó a pedido de la senadora Julia Arévalo. Lo tuvieron en el chaleco de fuerza durante más de 36 horas y hay un conjunto de descripciones de lo que se vivió en ese momento. Se desempeñó como funcionario bancario, fue funcionario del Banco Israelita del Uruguay hasta su jubilación y también se dedicó a la venta de libros. La imagen de Elías cargando su inconfundible portafolio atiborrado de libros que ofrecía con un entusiasmo sin igual a todos los compañeros, destacaba sin duda en la galería de imágenes queridas que yo tengo de Elías en mi memoria. Afiliado al sindicato bancario, participó en la campaña financiera para la adquisición de su CN. En el plano político, Elías fue secretario de la Juventud Comunista y dirigente de la UJC, candidato a la Junta Departamental de Montevideo por la lista 1001 y articulista del diario Justicia, fundador del Frente Amplio en el 71 e integrante de la Alianza Progresista desde su origen. Durante la dictadura cívico-militar fue detenido nuevamente el 30 de octubre del 75 en el marco de la Operación Morgan llevada a cabo contra el Partido Comunista. Tras 9 meses de investigación, se lo procesa por asociación subversiva y se lo condena y envía a la prisión en el Penal de Libertad, donde ingresa el 26 de julio de 1976 con el número de recluso 1995. Antes de morir, Elías me llamó y me confesó que él creía que había estado preso en el mismo cuartel que Bleyer, uno de los desaparecidos que encontramos, que había escuchado su voz hasta que la dejó de escuchar y que él también lo habían intentado enterrar vivo y que salvó de esas circunstancias gracias al heroísmo de muchos compañeros. Era un entusiasta del básquetbol, se lo conocía como Lula entre los detenidos, en alusión a un famoso técnico brasileño conocido por ese apoyo. No me extiendo en su vida en el penal porque va también a intervenir el senador Brenta, que compartió con él
la cárcel en el penal de Libertad. Era hincha de Nacional, era un amante del tango, tenía entre sus favoritos a Garúa y a Marioneta, ese que dice, ya termino, arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero. Yo creo que de alguna manera recordaba a su Rosa también con ese tango. Elías fue un ser jovial, positivo. Nada de lo que vivió le hizo vivir con rencor. Jovial, positivo, luminoso, solidario. Amén de un compañero militante de lujo, supo ser ante todo un fantástico caballero que me saludó durante todos mis cargos públicos, en cada lugar donde estuve, con una rosa, cada 8 de marzo nos venía a saludar, y a todas las mujeres que compartían con nosotros. Era un ávido espectador cinematográfico. Algunos de sus familiares cuentan que antes de morir fue a ver Días de Furia y antes de morir dijo, ¡qué actor sin pen! Es decir, era un comentarista del cine impresionante. Querido Elías, será siempre para todos nosotros un faro en la militancia, un ejemplo de cómo transitar en la vida. Estarías cumpliendo 100 años en pocos días. 100 años de vida digna, ética y comprometida. Muchas gracias. Que mis palabras vayan a la Asociación Cultural Jaime Siklowski, a la familia, por supuesto, entre los que está acá nuestro canciller, tío, sobrino de Elías, sus hijos, uno de sus hijos que también está aquí, y al Frente Amplio y a la Alianza Progresista. Muchas gracias. Se vota el envío de las palabras. 24 en 25. 24 en 25. Por cierto, saludamos la presencia de la familia de Elías Tulbovich, sus compañeros del Siklowski y también sus amigos. Ya habíamos saludado la presencia del canciller Lubetkin. Tiene ahora en la media hora previa el uso de la palabra el señor senador Eduardo Brenta. Bueno, gracias, presidenta. Primero agradecer a todos los que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Y la verdad es que cuando surgió esta idea de utilizar esta media hora previa y estos minutos para recordar a alguien como Elías Tulbovich, para mí era el viejo Lula, ¿no? Así lo conocí. Seguramente tendría, cuando yo sentía que era el viejo Lula, muchos años menos de los que yo tengo hoy, pero yo tenía 18 años. En realidad, pensé escribir algo, tratar de, bueno, hacer algo similar a lo que Lilian hizo, y después dije, bueno, en realidad voy a contar algo más personal, sin tratar de ser autorreferencial, ¿no? A veces uno puede caer en eso, pero yo llegué al penal de Libertad con 19 años. Había estado un año antes en el Cuerpo de Fusileros Navales y llegué a una barraca donde no conocía a nadie. Había 40 compañeros, una amplísima mayoría de compañeros que pertenecían al Partido Comunista. Yo no, nunca pertenecí, y fui recibido como quien recibía a alguien que era poco más que un adolescente, digamos, y para el cual personas como Elías eran casi unos padres ahí adentro, ¿no? En un escenario donde uno no conocía ni sabía cuál era la realidad a la que podía enfrentarse de ahí en adelante. Sabía sí algo bastante claro, ¿no? Que había por delante años y que era muy importante mantener esa solidaridad que caracterizó a todos quienes pasamos por allí. Y quiero decir que Elías fue un tipo entrañable, ¿no? Lilian lo decía con palabras quizás más precisas que las mías, una persona capaz de ser jovial, de hacer un chiste, de hacer una broma en los momentos más tensos, en los momentos más difíciles, a la hora de pasar la lista, donde a veces
en la recorrida de la lista había compañeros que se desmayaban por la tensión que se vivía en ese momento. Una broma del viejo Lula distendía la situación y a veces le costaba caro a él también, ¿no? Yo no recordaba, ahora me decía recordar Lilian, que le gustaba jugar al básquetbol. Tengo el recuerdo que jugaba bastante mal, pero que quería jugar siempre, que eso era lo importante. Y que en cada oportunidad, en situaciones vividas a veces por el absurdo, ¿no? Aquellas épocas en las cuales se sancionaba a compañeros que estaban presos por tener pelo largo, cuando en realidad todos los presos políticos estaban rapados. Se sancionaba a compañeros por usar usar bigote, por ejemplo, cuando no se podía. Toda una serie de situaciones que trataban de generar una situación por el absurdo. Ese humor y ese estilo de Elías, de meter siempre una broma, de tener siempre una actitud jovial y de sobre todo ejercer algo que yo creo que nos salvó la vida a muchos, que era esa solidaridad ejercida por todos, de que cuando entraba el paquete de la visita de la familia, ese paquete no era de uno, iba a una bolsa compartida que administraban los compañeros en función de las necesidades que cada uno tenía, que cuando en realidad alguien tenía alguna situación familiar desgraciada, como a todos nos podía pasar, había una contención natural y esa responsabilidad recaía en los más veteranos. Y dentro de esos más veteranos, Elías era una figura deslumbrante, diría yo, deslumbrante en el sentido de su capacidad de transmitir alegría, de su capacidad de... Yo pienso hoy cómo viviría la situación de tener a sus 3 hijos afuera, ¿no? Naturalmente, en visitas que eran bastante duras para todos, para él y para sus hijos, y que por suerte yo no transité porque no tenía hijos en ese momento, pero evidentemente eso no le hizo nunca perder ni su componente solidario, ni su componente jovial, alegre. Era el promotor de las fiestas de cumpleaños que una vez al mes se hacían, en la cual se festejaban los cumpleaños de todo el mes y se hacían una torta moliendo unas galletitas, que era lo único que se podía ingresar. Entonces, yo creo que nada más merecido que esto que estamos haciendo hoy, en la figura de alguien que fue a su manera, con su alegría, con la transmisión de esa calidez personal, alguien que nos ayudó a muchos a sobrellevar esa situación y alguien que merece ser recordado hoy y que merecerá ser recordado siempre. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, le iba a pedir que además de las organizaciones que citó la senadora Kechichian, se envíen estas palabras también a Crisol. Gracias, senador Brenta. Se vota, sí, senador Sabini. Senador Sabini, ¿para votar el envío de las palabras? No, iba a poner Crisol también. Ah, perdón. Votamos entonces el envío. 25 en 25. 25 en 25. Tiene la palabra el señor senador Pedro Bordaberry. El senador Sabini. Perdón, senador Sabini, sí. A solicitar un intermedio de 5 minutos, presidente. Ya sé que no se puede, pero lo vamos a hacer igual. 24 en 25. 24 en 25.